El gobierno hace un balance positivo de su visita a los Estados Unidos, mientras el Senado pide a la Casa Blanca iniciar las negociaciones para un acuerdo comercial. El Metro de Quito, la obra de transporte más importante de la capital, fue inaugurada, aunque por el momento no funcionará. Las paradas estarán abiertas para inducción al público. Un militar fue sentenciado a 29 años de cárcel por violación dentro de un recinto de las Fuerzas Armadas. La víctima espera que esto siente un precedente. Desde este viernes, los vehículos que no tengan placas serán sancionados y retenidos. Se anuncian operativos de control. Histórica visita. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llega a Washington para reunirse con el mandatario Joe Biden en su primer viaje tras la invasión rusa a Ucrania. Buenas noches, empezamos ya con las noticias aquí en Televistazo. El presidente Guillermo Lasso retornó esta tarde de los Estados Unidos. El mandatario calificó de exitosa su visita oficial a la Casa Blanca, en donde concretó algunos acuerdos en seguridad y comercio. Además, aclaró sobre su intención de lanzarse a la reelección presidencial. Paul Romero con este tema. El presidente Guillermo Lasso y su comitiva regresaron esta tarde después de la visita oficial de 2 días a Estados Unidos. El mandatario calificó de positiva la reunión que mantuvo con su homólogo Joe Biden, con quien trató directamente el plan de cooperación en seguridad. Para poder enfrentar la violencia que genera el narcotráfico y el crimen organizado. El presidente Biden fue muy claro en la reunión y me dijo: pues bueno, ya estos detalles les corresponde a las distintas instituciones ejecutarlas, pero contamos con el respaldo de él. Otro tema que resaltó de la cita con Biden fue la intención de avanzar en las conversaciones para concretar un tratado de libre comercio. Aparte de esto, existió una carta firmada por senadores de Estados Unidos y dirigida al presidente Biden, exhortándolo a suscribir un tratado de libre comercio con Ecuador y con Uruguay. También se le consultó sobre sus declaraciones en Washington, en donde mostró su interés de lanzarse a la reelección presidencial en 2025. Pero es una expresión dentro de una conversación sobre el futuro del Ecuador, algo que les decía en Washington no descartaría. Pero por ahora mi atención no está ahí. Mientras el mandatario cumplía su agenda en la Casa Blanca, los legisladores de oposición en la Asamblea, que se fueron de vacaciones, denunciaron un supuesto plan del Ejecutivo para destituirlos. El presidente se sonrió y respondió: con toda sinceridad, está totalmente alejado de lo que existe en mi cabeza y concentra mi atención en beneficio del pueblo ecuatoriano. Según la Alianza Correísta Social Cristiana, una facción de izquierda democrática y Pachacutic, existe un supuesto plan de golpe de Estado blando. La Casa Blanca en los Estados Unidos recibió el pedido del Senado de ese país para solicitar que se inicien las negociaciones con el objetivo de un tratado de libre comercio con Ecuador. Sucede luego de la visita del presidente Guillermo Lasso, quien este lunes se reunió con su homólogo Joe Biden y hablaron de la relación comercial entre ambas naciones. Tenemos un informe. Tras una década desde que Ecuador dejó de formar parte de las conversaciones con Estados Unidos para lograr un acuerdo comercial, el ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, confirmó a través de Twitter que el Comité de Relaciones Internacionales del Senado de ese país envió una carta oficial a la Casa Blanca solicitando se inicien negociaciones de un tratado de libre comercio. ¿Pero qué significa esta solicitud? El presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores responde: pone en condiciones adicionales, o se podría decir en posiciones adicionales, a los congresistas norteamericanos para que esto se dé. Todo sucede lento hasta que sucede rápido, y estamos viendo que una visita de Estado, una ley de asociación entre el Ecuador y los Estados Unidos impulsa esta carta del Senado, de estos miembros del Senado, a que pidan el inicio de negociaciones. Además, la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado publicó un comunicado en el que señala: Ecuador y Uruguay han tomado pasos importantes en los últimos años para fortalecer la inversión extranjera. Ambos países tienen una democracia fortalecida. Estados Unidos sí tiene un acuerdo de intercambio de inversiones con esas naciones, pero no un tratado de libre comercio. Este anuncio se da luego de la reunión entre Guillermo Lasso y Joe Biden el lunes de esta semana en la Casa Blanca, donde hablaron de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos y la necesidad de un acuerdo de libre comercio. Estados Unidos es uno de los principales mercados para los productos ecuatorianos.
De enero a octubre de este año, las exportaciones sumaron más de 3.000 millones de dólares, representando un 14% más que en el mismo periodo de 2021. Estados Unidos sigue siendo el primer socio comercial del Ecuador, pero si uno analiza las exportaciones no petroleras, China está por encima, obviamente por ese crecimiento enorme que ha dado el camarón. Sin embargo, la diversificación de mercado es extremadamente importante porque, insisto, Estados Unidos tiene una gran potencialidad de generar nuevos negocios agroindustriales. Los principales productos de exportación en este año han sido camarón, con más de 1.200 millones. Banano y plátano, más de 400 millones. La finalidad es que las cifras de estos y otros productos exportados a los Estados Unidos aumenten y obtengan mejores beneficios arancelarios con un tratado de libre comercio. El portal Código Vidrio revela que uno de los jueces que exculpó a 18 procesados por narcotráfico, que fueron detenidos en octubre del año pasado durante el operativo Poseidón y ejecutado de forma combinada entre varios países, fue asesor jurídico de la presidencia durante el correísmo. Los implicados, acusados de enviar toneladas de cocaína desde Manta para el cartel mexicano de Sinaloa, están libres. Paul Romero con el informe. En octubre de 2021, durante una operación transnacional antidrogas en la que participaron los Estados Unidos, fueron detenidas 18 personas por narcotráfico. Los implicados fueron acusados de transportar al menos 20 toneladas de droga desde Manabí para el cartel mexicano de Sinaloa, una investigación que tardó 1 año y medio. Durante el juicio, la Fiscalía presentó varias pruebas aportadas por la cooperación internacional, pero el pasado 16 de diciembre, 2 de 3 jueces del tribunal les declararon inocentes. Entre ellos, el juez José Luis Alarcón. Según la investigación del portal Código Vidrio, se trata de un ex asesor de la Presidencia de la República durante el gobierno de Rafael Correa. Fue en el 2014 a la Presidencia de la República, a la Secretaría Jurídica, y después volvió como juez, ¿no es cierto?, del 2014 al 2016 a la Judicatura, y luego regresa en el 2016 nuevamente a la Presidencia de la República. Nos muestra un patrón, jueces que básicamente están articulados o que tienen un pasado articulado al poder político, y luego tomando decisiones judiciales sensibles en un caso que fue manejado por policías de varios países durante casi 2 años de investigación. Decisión judicial que coincide con la denuncia que hizo la semana pasada el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, sobre la existencia de una narcojusticia. Y los carteles ahora están peleando entre ellos por control de las rutas, de los puertos, de las cárceles y de la justicia. El juez Alarcón también trabajó en la Fiscalía durante el correísmo. Sobre este caso no se ha pronunciado el Consejo de la Judicatura ni la Corte Nacional de Justicia. Un oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fue sentenciado a 29 años de cárcel por un delito sexual dentro de un recinto militar. La víctima de violación tuvo que esperar más de 5 años para obtener justicia. Fabiola Santana nos trae detalles de este caso. El delito fue cometido en mayo de 2017 en el bloque de habitaciones de la Brigada de Aviación del Ejército Las Balbinas en Quito. Luego de 4 años y medio de investigación y 1 año de juicio, este miércoles un tribunal sentenció a 29 años 4 meses de cárcel a un mayor de la Fuerza Aérea Ecuatoriana por violación. Hubo una fiesta en el interior de un cuartel militar y en horas de la madrugada se produce un hecho repudiable. Una violación salvaje. Todos vieron y escucharon los pedidos de auxilio de Erika después de haber sido ultrajada. Pero quienes participaron de esa reunión, más bien le metieron a un baño a la víctima. Le taparon la boca para impedirle que grite. En todo este tiempo hubo cambio de fiscales y bloqueos de información desde las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, narra el abogado de la víctima. Ahora el tribunal se está enterando, ustedes señores jueces están enterando de lo que pasó, por una razón, porque Erika ventajosamente está viva. Porque cuando se despertó asfixiándose, tenía una almohada en su cara que le presionaba. Y cuando ella logra despojarse de la almohada, le ve al agresor y se produce la violación. Hoy esta sentencia fortalece a Erika, quien afirmó ya no querer esconder su rostro, pues espera que su caso siente un precedente, no solo para los agresores sexuales, sino para las víctimas. De que levanten su voz, de que no tengan miedo. Que vivimos en una sociedad en la que las víctimas sentimos que somos las culpables. Tenemos ese miedo
y más aún la vergüenza. Aunque confesó que el camino no fue fácil, de hecho varias veces estuvo por abandonar el caso. Son casi 6 años de depresión, de ansiedad, de psiquiatras, de psicólogos, de intentos de suicidio, de ya no querer vivir. Un año en el que me han sentado casi al lado del victimario. ¿Quién no querría desistir? Ahora quedan las instancias de apelación y casación para que se ejecute la sentencia. De allí que estarán pendientes del caso. Las puertas del metro de Quito se abrieron al público. Sin embargo, los traslados en los trenes aún no están habilitados. La ciudadanía solo puede conocer las estaciones. Francisco Garcés nos cuenta más de esta mega obra en la capital que ha generado polémica en los últimos años por la demora de su funcionamiento. El metro de Quito fue oficialmente presentado. Se lo hizo en un acto religioso en el que el arzobispo de la capital, Alfredo Espinosa, bendijo a los operarios del sistema, a las autoridades y los trenes. Al bendecir significa que ponemos en las manos de Dios a todos los que van a usar este medio de transporte. Quito, la carita de Dios. Esta carita de Dios hoy sonríe de una manera especial. Fue un evento en los talleres del metro en el sur de Quito, donde cerca de 700 invitados llegaron en recorridos especiales de trenes desde varias estaciones. Ahora, en una primera etapa que se extenderá hasta el 4 de enero, los usuarios podrán conocer el sistema. En estos días deberán descargar los pases de acceso en la página web del Metro de Quito y acudir para conocer las estaciones, aunque no podrán subirse a los trenes. Durante el mes de enero y febrero ya tenemos trenes en movimiento, ya tenemos actividad con todos los trenes en la línea, y lo que vamos a tener es unos pases de cortesía para que los ciudadanos se sigan familiarizando con lo que es el sistema. Mientras avanza la primera etapa, se afinan otros procesos como la planificación del reordenamiento del transporte de superficie, que deberá hacerse a corto plazo. Tenemos que hacer obras, infraestructura, hay que cambiar el sentido de muchas calles, es decir, el problema de la movilidad no solamente implica el que podamos poner en vigencia este subsistema, sino que es necesario tomar otro tipo de medidas para que la ciudad pueda moverse. La seguridad es otra de las prioridades y por eso se confirmó que la Policía Nacional tendrá casi 300 efectivos destinados específicamente a resguardar el metro, en coordinación con los servicios de seguridad de los operadores y los equipos municipales. Creando el distrito de Policía Metro, policías que van a estar recorriendo las estaciones, recorriendo los trenes, todo esto para la seguridad de los ciudadanos. Eventos artísticos, además de actos formales, serán parte de la inauguración del sistema que empezará a transportar pasajeros desde el 5 de enero y solo desde marzo funcionará ya de forma comercial con pasajes de 45 centavos solo para el metro y si se usa también el transporte municipal 60 centavos. Es momento de una primera pausa, pero más adelante en Televistazo. Desde este viernes no podrán circular carros sin placas en Ecuador. La Comisión de Tránsito realizará operativos de control y retendrá vehículos que lo incumplan. Seguimos con más noticias. 10.000 carros sin placas circulan en Guayaquil. Las autoridades alertan que muchos delincuentes usan vehículos sin numeración para evitar ser identificados. Merlin Ochoa habló con la Agencia Nacional de Tránsito, que asegura que el 100% de las placas han sido entregadas a los municipios. Ante esto, la Comisión de Tránsito del Ecuador iniciará operativos en 7 provincias. En la ATM ya hay placas, con su misma numeración, en la misma todo, eso ya hay placas. En Guayaquil, la tarde del miércoles, los operativos fueron preventivos. Ahí los agentes advertían de las multas para quienes circulen sin placas metálicas, incluso los vehículos que tengan los certificados provisionales de papel también serán sancionados. Hay 2 tipos de sanciones. Una por ordenanza municipal que establece que la sanción es de 7 días y un salario básico unificado de multa económica. Y el COIT, que sanciona solamente una sanción económica del 30% del salario básico unificado. El director de control de tránsito de la agencia municipal recalca que la sanción arranca desde el viernes. En el interior de la ciudad de Guayaquil, dentro de la ciudad y también en las salidas de la ciudad de Guayaquil. Con la salvedad que en la salida
no van a poder salir los vehículos que no tengan las placas de identificación. La Autoridad de Tránsito asegura que durante los operativos pedirá la colaboración de la Policía Nacional, pues se han encontrado casos en los que los delincuentes utilizan carros sin placas para no ser identificados. Ernesto Varas, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, dice que a escala nacional no hay excusa para que un carro circule sin las placas metálicas. Cumplimos con la entrega del 100% de todas las placas, inclusive las que estaban rezagadas 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Y vale mencionar que ya terminamos el proceso de adjudicación para las placas para el año 2023. Recalca que los usuarios pueden ingresar a www.ant.gov.es, consultar placas. Ahí podrán revisar por provincia y por municipio dónde está físicamente la placa metálica de su vehículo o moto. Usted adquirió el vehículo el día de hoy, pagó su matrícula, en el pago de la matrícula está inmerso el pago de la placa y automáticamente se le asigna. Por su parte, la Comisión de Tránsito del Ecuador indicó que durante los 2 feriados de diciembre, 4.000 vigilantes realizarán operativos de control de placas. Incremento de penas para robo y terrorismo y la clarificación del delito de vacuna son algunas de las bases de la Ley de Fortalecimiento Institucional y Seguridad Integral que por ausencia de la mayoría legislativa no se pudieron tratar el pasado domingo. Patricio Díaz nos trae más detalles de esta norma que pudo ya haber sido aprobada. Era otra sesión que no tenía que ver con las pugnas de la Asamblea, la Justicia y el Consejo de Participación Ciudadana. Pero correístas, socialcristianos y sus aliados dijeron, mejor no vamos, y no dieron quórum. ¿Qué se iba a tratar? La Ley de Fortalecimiento Institucional y Seguridad Integral, que entre otros temas aclara la tipificación del delito de extorsión, conocido como vacunas, y le pone una pena que pasó de 7 a 10 años de prisión. Estableciendo sanciones estrictas para estas personas que extorsionan a los negocios con pago de cuotas diarias, semanales, quincenales. Pero no es todo. Incrementa la pena para el delito de robo con arma blanca o de fuego. Pasa de 5 a 7 años de cárcel. El terrorismo con agravantes podría llegar a una pena de 21 años. Hay graves sanciones para aquellas personas u organizaciones delictivas que recluten, que coopten a menores de edad para cometer actos delictivos. La norma rediseña el sistema de rehabilitación social, crea el subsistema de inteligencia penitenciaria. Muchos de los agravantes de los delitos suman penas por haber sido ordenados desde las prisiones. Un régimen disciplinario con 57 faltas para que los actos delictivos que se cometen al interior de las cárceles, la violencia que se genera al interior de las cárceles, no quede en la impunidad. También en cuanto a la justicia, revisa la cooperación eficaz, la flagrancia, la prisión preventiva y en el caso de prevaricato de jueces y árbitros, la sanción pasa de 5 a 10 años de prisión. Estamos estableciendo mecanismos para proteger a los jueces, a los fiscales que son amenazados en el cumplimiento de su deber. Pero si bien no pudo ser aprobada el domingo, puede ser tratada luego, cuando los asambleístas regresen de sus vacaciones. Hablemos ahora de Raúl González, quien no será superintendente de bancos, pese a que fue propuesto por el gobierno, designado por el Consejo de Participación e incluso posesionado ya por la Asamblea Nacional. Y es que él perdió su último recurso en la justicia. La Corte de Guayas ratificó la nulidad de su nombramiento. Jacqueline Rodas con la reacción de González. Un tribunal de la Corte de Justicia de Guayas, en decisión dividida, rechazó la apelación con la que Raúl González pretendía que le restituyan su cargo como superintendente de bancos. Mi expectativa era que los jueces se pronuncien en derecho, pero ya nos estamos dando cuenta de que este es un país donde la seguridad jurídica se ha violentado y que ha generado sobre todo un precedente nefasto para futuras designación de autoridades. En agosto de este año, Raúl González fue designado por el Consejo de Participación como superintendente de bancos e incluso llegó a ser posesionado en la Asamblea Nacional, pero no pudo ocupar su cargo tras el rechazo del propio gobierno que propuso su nombre en la terna y gracias a una acción de protección concedida por una jueza de San Borondón. Ahora acudirá a la Corte Constitucional. Interponer
una acción extraordinaria de protección y que ya sea la justicia se enmarque el derecho constitucional de que aquí, como le dije, en todas las etapas, las 4 fases, no existe una vulneración de derechos. En el Consejo de Participación, Hernán Ulloa cree que con esta sentencia definitiva, la Asamblea ya debería acceder a posesionar a Roberto Romero, quien fue designado luego de González. Debe cumplir con la posesión de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos que designamos la semana pasada. Me refiero al economista Roberto Romero Bombúfal. Eso es lo responsable. No generar más pugnas con el Consejo de Participación Ciudadana, sino entrar en un momento de conciliación. Por disposición del juez de la Concordia, Ángel Indao, la Asamblea tenía 48 horas para posesionar a Romero, pero la sesión no tuvo quórum y los legisladores ya se fueron de vacancia hasta el próximo año. Se registran 5 nuevas muertes relacionadas al COVID-19 en Guayaquil. Autoridades y médicos hacen un llamado a la población para prevenir la proliferación de contagios debido a las fiestas de Navidad y fin de año. Y aunque las estadísticas reflejan una reducción de casos, de todas formas recomiendan cuidar principalmente a los más vulnerables, como nos informa Bessie Granja. Tras el anuncio de las autoridades del COE Nacional que reiteraron el uso de la mascarilla para prevenir la propagación de contagios de coronavirus en el país y la libre movilidad en el feriado de Navidad, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana y autoridades de salud del municipio de Guayaquil se pronunciaron sobre estas medidas. Carlos Salvador, director de salud del Cabildo, informó que esta semana en el puerto principal se reportaron 5 muertes más relacionadas con el COVID-19. Con los esquemas de vacunación no completos, con enfermedades preexistentes, y lo que tenemos que nosotros mencionar es que no es que el fallecimiento es por COVID, sino enfermedades con COVID. A pesar de estas muertes, aclara que los contagios han disminuido. Las estadísticas del organismo reflejan que en una semana los casos se redujeron de 1.700 a 1.441. No obstante, hace un llamado a la responsabilidad en estos días de fiesta. El primer síntoma respiratorio es lo primero que tienen que autoaislar al niño. O sea, yo creo que una manera responsable como padre es evitar que el resto se siga enfermando y acudir al especialista. Wilson Tenorio de la Federación Médica Ecuatoriana considera que las autoridades de gobierno deberían analizar seriamente no solo los casos de COVID, sino el incremento de enfermedades respiratorias que afectan a grupos vulnerables. La Organización Mundial de la Salud ha manifestado que a mayor movilidad de las poblaciones humanas hay más opción de contagios, por lo tanto, pensamos y consideramos que debe restringirse con mucha precaución las movilidades humanas en estos tiempos de pandemia y de sindemia. Ambos especialistas recomiendan evitar las aglomeraciones en estas fechas y que la población se siga vacunando. Al volver de la pausa, en Televistazo, la Fiscalía investiga a una mujer por el presunto delito de pornografía infantil. Ella habría grabado contenido sexual con estudiantes de un colegio en Guayaquil. Hace unos momentos informamos sobre un militar condenado a 29 años de prisión por violación. Aclaramos que el sentenciado pertenece a la aviación del Ejército y no tiene relación con la Fuerza Aérea Ecuatoriana. La Fiscalía investiga a una mujer que utilizó a estudiantes de colegio para grabar un video con contenido sexual. El hecho habría sido grabado en Guayaquil y luego fue publicado en las redes sociales. Diego Cuenca nos informa que ella es investigada por el presunto delito de pornografía infantil. La sospechosa fue identificada como Luisa Espinosa, una ex cantante de un grupo musical ecuatoriano. Es investigada por protagonizar un video que tiene contenido sexual, utilizando a presuntos adolescentes, a quienes les ofrece dulces a cambio de que los menores le toquen sus senos descubiertos. Por eso la Fiscalía dispuso de oficio una investigación por el presunto delito de pornografía infantil. Nino Casanello, abogado penalista, describe la gravedad del delito. Es una cuestión que no podemos normalizar. Creo que una lucha importante en función de los derechos de los menores de edad es no sexualizarlos y permitirles un desarrollo fuera de la sexualización. Es algo que está contenido en varias convenciones y cualquier riesgo mínimo de que esto ocurra tiene que ser proscrito. Pero eso sí, y esto quiero diferenciarlo claramente,
Eso hacia la política pública, hacia la prevención, hacia mecanismos de mitigación, hacia educación. Buscamos entrevistar a Luisa Espinosa, pero nos dijo que no dará declaraciones. Según las cuentas de sus redes sociales, la mujer se dedica a publicar videos eróticos. Consuelo Espinosa, especialista en derechos de familia, explica que se podrían configurar otros delitos. Y en esos derechos de protección y de maltrato podría caer también en el concepto de explotación sexual, el artículo 69, que dicen que constituye explotación sexual la prostitución y la pornografía infantil. Si Fiscalía logra probar que la mujer cometió el delito de pornografía infantil, ella podría enfrentar hasta 16 años de prisión. Gracias por la sintonía. Seguimos con más información a esta hora. En el sector de la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, el cadáver de una mujer apareció embalado y mutilado. La policía presume que la víctima sería una extranjera que desapareció desde hace más de 2 semanas, como nos informa Bessie Granja. El hallazgo se registró en un botadero de basura en el sector de la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil. Un reciclador que durante la madrugada estaba en el sitio dio la alerta del violento hecho tras encontrar el cuerpo de una mujer que fue decapitada y sus restos estaban embalados en 2 fundas negras. Elementos de la Policía Nacional llegaron al sitio y confirmaron la identidad del cadáver. Se trata de Jessica Calvo, quien fue declarada desaparecida desde hace 2 semanas. Hasta el momento se presume que se trata de una persona de sexo femenino, pero todo va a ser identificada y los indicios que levantemos en medicina legal en el laboratorio. Familiares de la víctima en el lugar también identificaron a la mujer, quien tenía un tatuaje con sus iniciales en su cuerpo. Asimismo, confirmaron que habían reportado su desaparición. Hasta el momento vamos a ver, una vez que nosotros hagamos la apertura de ese embalaje, podemos establecer el intervalo post-mortem y ver qué tiempo de muerte tiene esa persona y podemos decir más o menos la data del cadáver. Este caso ocurre casi 24 horas después de que la policía hallara la cabeza de una mujer envuelta en una camiseta roja en la parroquia Pascuales, en el norte de la ciudad. Agentes revisan las cámaras de videovigilancia para identificar el carro desde donde lanzaron este resto humano, que presentaba heridas de bala. Más asesinatos se reportan en Guayaquil. En un minimarket de Mapasingue, en el norte de la ciudad, un hombre falleció tras ser atacado por sicarios que llegaron en un automóvil y le dispararon en varias ocasiones. La segunda fallecida fue la dueña del local, que recibió unos impactos producto del evento. La policía sostiene que ella no era blanco del ataque, sino una víctima colateral. Además, los agentes informaron que el sujeto tenía antecedentes penales y habría sido perseguido por los criminales.